En nuestro país, el desarrollo de la cultura no solo se sustenta de ricas tradiciones, también se llevan a cabo distintas acciones que conforman una verdadera revolución cultural en el afán de lograr una sociedad más culta. La cultura constituye cimiento imprescindible para la formación y desarrollo de la sociedad, alma y escudo para la consolidación de nuestra identidad. Disfrutamos anteriormente de la actuación de la solista vocal Claudia Esther Escobar Pérez, perteneciente al movimiento de artistas aficionados de esta universidad, quien nos interpretó el tema País de la reconocida cantautora cubana Ivette Cepeda. A continuación, en el marco de esta celebración, la Universidad Central Marta Abreu de las Villas se complace en anunciar el premio Gaspar Jorge García Galló en su edición correspondiente al año 2025, dedicada al 25 aniversario de la creación del Centro de Estudios de Educación que lleva su nombre. Para la presente edición, bajo la temática Contribuciones científicas de alto impacto desde las ciencias de la educación para transformar la educación universitaria, la comisión evaluadora, tras el análisis pertinente y de conformidad con las bases y el estatuto de este reconocimiento, teniendo en cuenta el rigor científico y el alto impacto del trabajo seleccionado, materializado en un libro que presenta una concepción teórico-metodológica para el desarrollo del proceso de formación del modo de actuación de atención médica integral desde la disciplina psicología, concibió de manera unánime la entrega del premio anual Gaspar Jorge García Galló, correspondiente al año 2025 a la obra Atención Médica Integral, contribuciones desde la psicología a la formación del mérito general, cuya autoría principal corresponde al doctor en ciencias Miguel Ángel Toledo Méndez y como coautores a los doctores en ciencias Isaac Irán Cabrera Ruiz y Ángel Joel Méndez López en representación de la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara. Muchas felicidades. Reciban el premio de manos del doctor Luis Antonio Barranco Olivera, rector de la Universidad Central Marta Abreu de las Villas. Buenos días para todos. De donde el sol calienta la tierra, de allí donde el corazón late más sincero. Vengo de donde el sol pasa las horas enamorando a la rumba, cantándole a aquel bolero. Traigo mi religión y mi esperanza, mezclando mi tambor y mi melodía. Tan solo quiero que sepas lo que se siente cuando se llene tu alma de toda mi cubanía. Cubano soy de pura ceba y mis raíces las defiendo con la vida. Cubano soy y donde quiera que me encuentre cantaré a mi Cuba querida. Vengo de donde el sol calienta la tierra,
tierra donde nací, donde viviré. Tan solo quiero que sepas el porqué. A mí me dicen Cuba. Dice. Para saber de verdad lo que es sentirse cubano, tienes que leerte a Martín, la prosa de Guillén. Usa una guayabera con un sombrero de guano, pa' que te llegue la bomba, hermano. Un cubano de verdad da la vida por su tierra, vive de frente y derecho, preparado para el combate y a su bandera se aferra. Porque los cubanos somos una raza diferente, como dice Bambam. Y ahora eso es ¿qué fue? Así me dicen amigos. Ahí no. ¿Qué fue? Mano para arriba, Cuba. De San Antonio a Maicí. ¿Qué fue? Vamos a repetirlo otra vez. Aunque digan lo que digan, cubano siempre seré. De San Antonio a Maicí, siempre te defenderé. Aunque el mundo esté como esté y la calle va que arde, cubano sigue para adelante, demostrando que nunca fuimos cobardes. Muchas gracias. Escuchamos el talento artístico del solista vocal Boris Abel Busca Pérez, perteneciente al movimiento de artistas aficionados de esta universidad, y con este tema que nos identifica allá también en todo el mundo, Me dicen Cuba, de Alexander Abreu. Para dar seguimiento a nuestro acto se presentará la conferencia inaugural de esta quinta convención internacional titulada Estado de la Ciencia en Cuba, Ciencias de la Vida, por parte del doctor Eduardo Martínez Díaz, viceprimer ministro de la República de Cuba. Adelante. Muy buenos días. En primer lugar quisiera agradecer a los miembros del comité organizador de esta quinta Convención Científica Internacional de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas por la oportunidad de estar con ustedes hoy aquí y por brindarle esta conferencia que fue anunciada. ¿Qué tiempo más o menos tengo, rector? Okay. Bueno, miren, la conferencia tiene el objetivo de hablarle a un primer momento de en qué estado se encuentra la ciencia en este momento en nuestro país y después abrir un poco y entrar en un ejemplo, ¿no?, de las ciencias de la vida, de resultados que hemos logrado y cuáles son las perspectivas. Cuando se habla de la ciencia en nuestro país, la siguiente, hay que recordar las palabras del comandante jefe que ya el rector mencionó, y que no solo fueron palabras, sino que a partir de ellas se inició todo un proceso que pudiéramos decir que uno de los más importantes fue precisamente una campaña de alfabetización en nuestro país, porque para hacer ciencia hay que formar científicos, hay que formar talento, hay que formar capital humano, y ustedes pueden ver cómo las palabras fueron en el 60, ya en el 62, Cuba fue el primer país de toda América en ser declarado como territorio libre de analfabetismo. Conocemos al comandante, precisamente este es un evento que se hace en el marco de su centenario. Ustedes saben que el comandante jefe fue el principal impulsor de la ciencia en nuestro país
Y él, además de las ideas, también directamente participaba en la creación. En el mismo año, en la misma década de los 60, se crearon un grupo importante de instituciones científicas en nuestro país. Una de ellas, el Centro Nacional de Investigación Científica, que digamos que ha sido la institución madre en nuestro país en el campo de las ciencias de la vida, que es de lo que le vamos a hablar un poquitico más en el día de hoy. Miren, precisamente aquí ustedes pueden ver ideas fundacionales precisamente del comandante, donde él decía que uno de los elementos principales era desarrollar nuestros propios recursos humanos. Nosotros podemos decir hoy con orgullo que a lo largo de más de 6 décadas en nuestro país, nuestro país es uno de los que más doctores en ciencia, ingenieros, el médico, maestro ha formado por habitante en el mundo. O sea, si sacamos la cuenta de la cantidad de profesionales que se han formado en nuestro país en estos más de 60 años, podemos afirmar así, sin temor a equivocarnos, que es uno de los países en el mundo que mayor cantidad de profesionales ha formado por habitante. Solo, por ejemplo, en el caso de los médicos, es el país que ha formado mayor cantidad de médicos por millón de habitantes. Otra de las ideas fundacionales estaba relacionada con asimilar el conocimiento y las tecnologías internacionales y además de desarrollar nuestras propias tecnologías. Después ustedes van a ver ejemplos de cómo a lo largo de todo este tiempo se han podido desarrollar importantes tecnologías con impacto económico y social. Como parte de todo el proceso de desarrollo de la ciencia en nuestro país, hay un hito importante que fue la creación en 1994 del Ministerio de Ciencia y Tecnología en nuestro país, con un objetivo importante de fomentar la integración entre las instituciones y sectores que trabajan en la ciencia en nuestra sociedad. Y todo el tiempo el desarrollo de la ciencia en nuestro país ha tenido la proyección, la idea de lograr alcanzar impacto económico e impacto social a partir de los resultados que se obtienen. En la próxima lámina ustedes pueden ver en los últimos años se ha llevado a cabo importantes transformaciones, se han aprobado un grupo grande de políticas, de nuevas políticas para respaldar la ciencia, la innovación en nuestro país y nos venía faltando la ley de ciencia, tecnología e innovación. Nuestro país no cuenta con una ley de ciencia, tecnología e innovación. Después de la actualización de nuestra Constitución en el 19, donde el papel de la ciencia quedó de forma explícita como un papel fundamental en el desarrollo económico y social de nuestro país, se determinó, y así lo teníamos en nuestro programa legislativo, que en el 2026, en diciembre del 2026, poder someter a la aprobación en nuestra Asamblea Nacional de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, pero a partir de la importancia que pensamos que tiene contar con esta ley, se decidió el año pasado trabajar para adelantarla. Lo hablamos con el presidente y él, por supuesto, automáticamente autorizó de que se hiciera todo lo que hubiera que hacer para adelantarla y hoy con satisfacción podemos decir que ya contamos con un anteproyecto que precisamente la semana pasada hubo un proceso de análisis muy profundo aquí en esta provincia y que bueno, estamos en este momento en un proceso en el país para lograr llevar a cabo las consultas necesarias de modo tal que en el mes de diciembre se pueda someter la aprobación en nuestra Asamblea Nacional y pensamos que va a ser un momento en que se va a aprobar esta ley y vamos finalmente a contar con una ley en nuestro país de ciencia, tecnología e innovación. La siguiente lámina. Bueno, aquí ustedes pueden ver, aquí aparece un grupo, o sea, el ecosistema de ciencia e innovación en nuestro país. Ustedes pueden ver la cantidad de científicos, doctores en ciencia, máster, un poco la cantidad de instituciones. Tenemos en nuestro país más de 260 entidades de ciencia, tecnología e innovación. Bueno, aquí tengo entendido que hay un grupo de invitados, de delegados extranjeros participando. Nuestro país es un país pequeño, a lo mejor algún país como China, por ejemplo, estos números no dicen mucho, pero realmente es un país pequeño que tiene una gran infraestructura de instituciones científicas y instituciones que se dedican a la innovación. Ya contamos con 15 empresas certificadas como empresas de alta tecnología. Estamos en un proceso para el desarrollo de empresas y MIPYME
de bases tecnológicas, de base en el conocimiento. En estos momentos, la cartera de proyectos, los proyectos es la base de los sistemas de ciencia e innovación. En nuestro país en estos momentos se trabaja en más de 5.500 proyectos en los diferentes campos de la ciencia, la tecnología y la innovación. En los últimos años, como parte de todo este proceso que estamos llevando a cabo de perfeccionamiento de este sector, bueno, se ha creado como parte de uno de los ejes estratégicos del desarrollo del país un macroprograma de ciencia, tecnología e innovación integrado por varios programas y proyectos. En nuestro país se creó un Consejo Nacional de Innovación que es presidido precisamente por el presidente de la República. Estamos trabajando en lo que le hemos llamado el establecimiento de un sistema de gestión de gobierno que se basa en ciencia e innovación. Hoy nosotros podemos decir realmente que no existe una empresa en nuestro país, una entidad en nuestro país que no utilice el método científico para gestionar sus procesos, que no tenga proyectos de ciencia e innovación en los cuales estén trabajando, y eso es algo realmente que nosotros estamos seguros nos va a ayudar, en primer lugar, a salir un poco de la situación compleja que tenemos en nuestro país, pero que nos va a ayudar sobre todo a desarrollarnos, a lograr la sociedad que queremos, próspera, sostenible y con programas sociales realmente, programas sociales como no existen en muchos países en el mundo, donde nuestra salud, nuestra educación es universal, gratuita, y un grupo de otros programas sociales de los cuales nos enorgullecemos todos. La siguiente. Bueno, les decía, les voy a hablar un poco ahora de algunos resultados, lo que hemos estado haciendo en nuestro país en el campo de la ciencia de la vida. Pudiera hablarles también de las ciencias pedagógicas, donde existen resultados concretos, de las ciencias del deporte. Recientemente, en un encuentro que sosteníamos en el Instituto de Ciencias del Deporte en nuestro país, analizamos cómo el papel que ha jugado la ciencia en los resultados deportivos en Cuba. Un poco información para los colegas extranjeros que nos visitan. Si hacemos una búsqueda en internet, usted puede encontrar que Cuba es uno de los países en el mundo que mayor títulos olímpicos tiene por cantidad de habitantes. Es el primero en la región de América Latina y el Caribe. Y detrás de eso, realmente, además de un grupo de elementos, un grupo de factores, se encuentran los elementos de rigor, del empleo del método científico, de la ciencia, en obtener esos resultados. Nosotros hoy podemos sentir el orgullo también de que existen algunos resultados en el deporte que son únicos en el mundo. La persona que ha logrado el mayor salto de altura en el mundo es un cubano, con un récord que ya lleva una cantidad importante de años. Nosotros podemos decir también que el único equipo de voleibol femenino, siendo el voleibol un deporte de élite, el único equipo de voleibol femenino que ha ganado 3 veces una Olimpiada de forma consecutiva, es un equipo cubano. Como podemos decir también que tenemos el único país que tiene 2 boxeadores que han ganado 3 medallas olímpicas, que han sido 3 veces campeones olímpicos. Como podemos hablar de Mijaíl López, que es el único atleta en el mundo que ha podido lograr 5 medallas de oro en una Olimpiada. Detrás de esto, o sea, les contaba esta anécdota recientemente en un encuentro con el Instituto de Ciencias del Deporte en nuestro país. Todo el trabajo que se hizo, tanto de la medicina deportiva como que se hizo desde la ciencia, todo el trabajo que llevó y todos los elementos científicos de estudio, de contrario, o sea, todos los elementos que llevó realmente a que ese gran campeón pudiera repetir y lograr por 5ª ocasión esa medalla de oro. En el caso de las ciencias de la vida, para ya entrar ya, aquí pueden ver también la siguiente, por ejemplo, aquí tenemos 13 medallas de oro, que es una evidencia también de los resultados que se han alcanzado en este campo. 13 resultados científicos cubanos que han sido patentados, han recibido la medalla de oro de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. La siguiente. Y aquí yo les voy a ir hablando, además de algunos de estos resultados, también y es algo que nos interesa mucho, cómo lograr impacto con esos resultados científicos. En nuestro país hace ya varios años se logró desarrollar un sistema tecnológico, una tecnología propia, un sistema ultra microanalítico que nos permite el diagnóstico masivo de enfermedades infecciosas y no infecciosas. Es un sistema que hoy en Cuba existe una red de laboratorios en todo el país
y que, como ustedes pueden ver ahí, se llevan a cabo pesquisas que abarcan todas las etapas de la vida de una persona. Aquí se han establecido a partir de estos sistemas programas especiales de pesquisa. Ustedes pueden ver aquí, aparece en rojo, que este tipo de sistemas, junto con otras acciones de nuestro sistema de salud, permitió que Cuba fuera el primer país en el mundo en lograr la eliminación, la transmisión madre a hijo del HIV, un resultado certificado por la Organización Mundial de la Salud. En el tema en este caso el tema del diagnóstico, para nosotros es muy importante la prevención, la siguiente. Por eso trabajamos también en nuestro país en este campo de las ciencias de la vida, de la biotecnología, en el desarrollo de vacunas. Hoy en nuestro país, de las vacunas se utiliza en nuestro programa masivo de inmunización, que por cierto tiene una cobertura cercana al 100%. 11 de esas vacunas fueron desarrolladas en nuestro país y hoy se fabrican en nuestro país. Aquí una de ellas, una vacuna contra la meningitis tipo B, fue la primera vacuna de su tipo que se desarrolló a nivel mundial contra la meningitis tipo B, que hoy por hoy sigue siendo una vacuna altamente efectiva para este tipo de meningitis. La siguiente, ustedes verán ahí, también un ejemplo de la vacuna contra la hepatitis B. También fue el primer país en América Latina y el Caribe en producir a gran escala este tipo de vacunas, que nos va a poder llevar, ustedes pueden ver ahí en ese gráfico, desde el año 2000 no se reporta en Cuba un caso de niño menor de 5 años infectado con este virus, mientras que en el mundo, en este momento, existen en el mundo más de 500.000 de personas mueren anualmente como consecuencia de esta enfermedad, y en nuestro país es posible que en los próximos, un futuro no muy lejano, el Ministerio de Salud pueda declarar como que es una enfermedad erradicada en nuestro país. Esta es una vacuna que realmente tiene detrás de ese resultado mucha evidencia científica. Es el antígeno de hecho, esta es la vacuna que induce la mayor respuesta inmunológica de todas las vacunas contra la hepatitis B que existen en el mundo, y precisamente a partir de la tecnología que se desarrolló, una tecnología propia cubana, donde se logra un virus like particle, o sea, una partícula semejante a virus que tiene mucha similitud con la natural, con un nivel de agregación que se ha estudiado y que nos permiten esos altos niveles de respuesta. Por ejemplo, este antígeno que se utiliza en esta vacuna, junto con el antígeno de la cápsida del virus, ha generado otro producto en nuestro país que está en fase también de investigación, con ensayos importantes que se están realizando en este momento en Japón, donde ha permitido incluso ruptura de la tolerancia, y que eso nos ha permitido, por ejemplo, que sirva como una especie de vacuna terapéutica para tratar a las personas que están infectadas con la hepatitis B, que hoy no tiene realmente un tratamiento con alta efectividad. Incluso los tratamientos llegan a tener una mejoría y después existen recidivas. Bueno, es otro resultado científico que tiene patente cubana y que realmente está en estos momentos en fase de un importante desarrollo. La vacuna contra el hemófilo influenza tipo B, por ejemplo, ese fue un resultado de la Universidad de La Habana junto con la Universidad de Ottawa. Y aquí, en este caso, tiene la particularidad que es la única vacuna de este tipo que se produce a escala industrial, cuyo antígeno se obtiene por vía sintética. O sea, es la primera vacuna para uso humano que utiliza un antígeno de este tipo por vía sintética, un resultado también patentado con publicaciones importantes en revistas internacionales. A partir de contar con este antígeno de la hepatitis B y otros, Cuba fue el segundo país en el mundo y el primero en América Latina y el Caribe en lograr desarrollar y producir una vacuna pentavalente contra 5 enfermedades. De hecho, en el proceso de desarrollo, pudo burlar, para decirlo de alguna forma, o sea, bypassear la patente que protegía una vacuna de este tipo por la compañía GlaxoSmithKline, y por eso Cuba logró lograr la segunda vacuna de este tipo en el mundo. La siguiente, en el caso de las vacunas contra la COVID, ustedes conocen un poco la historia, los colegas que nos visitan, que conozcan que en nuestro país fue el único de la región capaz de desarrollar y producir vacunas contra la COVID. Colega, miren, ustedes saben que el virus de la COVID sigue mutando, siguen apareciendo nuevas cepas. De hecho, en estos días ha estado circulando una cepa que las personas que no están vacunadas, y algunos que incluso están vacunados, están teniendo problemas.
hemos visto que las vacunas cubanas sigue brindando protección, sigue neutralizando las nuevas variantes del virus que se presentan. Ustedes miren, aquí en la siguiente gráfico, aquí aparece, este fue el comportamiento de la pandemia en nuestro país. O sea, la curva que está en rojo representa la cantidad, la incidencia de casos que se iban generando en nuestro país. Ustedes ven un pico en los meses entre finales de junio, julio y agosto, que fue lo mismo que ocurrió en el mundo con la variante Delta, que realmente causó un estrago grande a nivel internacional. Ustedes pueden ver ahí en verde, el gráfico que aparece en verde, cómo a medida que se iba incrementando la vacunación en nuestro país, cómo empezó ya a finales del mes de septiembre y principio de octubre a reducirse la incidencia diaria de la enfermedad como consecuencia de ese proceso de vacunación que estaba ocurriendo. Si seguimos en el gráfico, vemos otro pico, después de este gran pico, que es a principios del año 2022, y se trata de la variante Omicron de la COVID. En el mundo, el pico de la variante Omicron fue hasta 3 veces más grande que el de Delta. O sea, realmente fue la variante que más se propagó en el mundo. Vean cómo en Cuba realmente no llegó ni siquiera, es realmente de 1/3 de lo que con la variante Delta. Detrás de todo esto está la evidencia, es la evidencia incluso más fehaciente de la capacidad de nuestras vacunas, la efectividad de nuestras vacunas, porque ya en ese momento estaba vacunado cerca del 90% de nuestra población. Habíamos concebido en el esquema de vacunación aplicar una tercera dosis y todo eso nos llevó, además de algunas particularidades que tiene nuestra vacuna. Y como bueno, son elementos técnicos, pero me detengo a explicarle. En Cuba, cuando comenzamos a trabajar, en nuestro país no quedaba más remedio que hacer una vacuna, porque por un lado los precios en ese momento, más la escasez que había con la vacunación, ya incluso en el mismo momento en que nosotros empezamos a vacunar, los precios de la vacuna sobrepasaban los 10, 15, 20 dólares una dosis, y al mismo tiempo existía la escasez, o sea, no existía suficiente vacuna en el mundo. Además, estábamos seguros que íbamos a sufrir lo mismo que pasó con los ventiladores mecánicos, en el cual nos negaron la venta de los ventiladores mecánicos, y estábamos seguros que teníamos que contar con las vacunas propias, teníamos la capacidad para hacerlo. En un momento incluso llegamos a tener, entre ideas y variantes que empezamos a trabajar, más de 40 variantes, utilizando péptidos, utilizando diferentes fuentes, diferentes combinaciones con los mismos antígenos, pero finalmente nosotros utilizamos el antígeno que se utilizó, es un fragmento de la proteína de la espiga, que es el dominio de unión al receptor, y eso nos ha permitido, a partir de publicaciones y nuestros propios resultados y publicaciones de otros laboratorios en el mundo, entender por qué la vacuna sigue siendo, aún con las nuevas variantes, sigue siendo protectora, sigue neutralizando el virus, y está dado porque, bueno, expone en este fragmento un epítopo que es un epítopo dominante y que quede expuesto en las vacunas nuestras y en las formulaciones nuestras. Y se generan esos anticuerpos que después son capaces de seguir neutralizando el virus, aunque el virus siga cambiando. La siguiente. Bueno, miren, seguimos, además de las vacunas que ya les mencioné, que fabricamos industrialmente, que desarrollamos y fabricamos industrialmente, seguimos desarrollando nuevas vacunas. El dengue, ustedes saben que es un gran problema, sobre todo en nuestra región, cada vez el dengue se propaga más en el mundo. Las vacunas que existen realmente no son altamente efectivas, tienen dificultades porque el dengue son 4 serotipos. Aquí existe un fenómeno inmunológico que ocurre que si no se logra tener anticuerpos contra los 4 serotipos y una persona, por ejemplo, se inmuniza y tiene anticuerpos contra uno de ellos, esos anticuerpos, en lugar de ayudar cuando es infectado con otro serotipo, lo que hace es facilitar la replicación del virus, y las consecuencias incluso son peores. Incluso los pacientes llegan a estado de gravedad. Y nosotros hemos desarrollado una especie de variante de vacuna, buscando no respuesta humoral, sino una respuesta celular, con el objetivo, o sea, teniendo en cuenta que el virus del dengue, o sea, tratar de evitar que los pacientes vayan a la gravedad. El paciente incluso se pudiera infectar, pero con la vacuna estamos buscando que el paciente pase a un estado de gravedad y que realmente él puede estar infectado por realmente sobrepasar la enfermedad de forma bastante asintomática. Pero al mismo tiempo, los resultados ya que hemos encontrado en los primeros estudios ya inmunizando algunos modelos animales, hemos visto también que
este tipo de respuesta pudiera disminuir la carga viral y como consecuencia eso ayudaría a que no se propague el virus, porque la propagación del virus, ustedes conocen que es por el mosquito, necesita que exista una alta carga viral para que después el mosquito transfiera, ¿no?, a otros recipientes, a otras personas, y si la carga viral es baja, que es lo que logra con la vacuna, eso se pudiera evitar. Por lo tanto, esperamos también con esta vacuna que se pueda controlar también la propagación del virus una vez que estén las poblaciones inmunizadas. Es un proyecto complejo que pensamos que ya digamos entre el 2026 y 2027 pudiéramos estar iniciando estudios en humanos. La siguiente, la principal causa de muerte en nuestro país son las enfermedades cardiovasculares, la segunda es el cáncer. Pero aunque no es, y en el mundo, o sea, el cáncer es de las principales causas de muerte en el mundo, pero el cáncer es una enfermedad muy traumática para la persona y para los familiares que sufren esta enfermedad. Por lo tanto, para nosotros es una prioridad trabajar en el tema del cáncer. Y ahí tenemos un grupo grande de proyectos hoy en nuestro país, trabajamos, de hecho se han desarrollado ya más de 10 moléculas que actúan sobre el cáncer por diferentes mecanismos, ya sean citotóxicos, ya sea evitando la replicación celular por diferentes vías. Este es un ejemplo de un medicamento que desarrollamos también, que es la combinación de dos interferones, el interferón alfa y el gamma. Acá hay una historia muy bonita del comandante en jefe, porque el comandante en jefe, además de impulsar la ciencia general, también hablaba de cuestiones específicas. Hay un discurso de él en el año 1986, en la inauguración del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, donde él decía que él esperaba, que ya en aquel momento ya en Cuba se obtenía el interferón alfa, también se estaba trabajando en el gamma, y él decía que él esperaba que algún día también se pudieran, con la combinación de los interferones, se pudieran lograr resultados. Bueno, un científico, ni siquiera, es un científico que no tuvo acceso a ese discurso, él no lo hizo pensando en ese discurso, sino encontró, trabajando en el laboratorio, que cuando combinaba los interferones se lograba una actividad biológica diferente a la actividad por cada uno de ellos por separado. Y finalmente se convirtió en una formulación con un producto que tiene este nombre, Benferón, que ha tenido resultados muy positivos en el cáncer de piel no melanoma, o sea, el cáncer de piel, que es uno de los cánceres más frecuentes, que no causa tanta mortalidad, pero sí causa la mutilación de nariz, oreja. Y hoy es un producto que se utiliza en nuestro país, que también se está trabajando para introducirlo en otras partes del mundo, con resultados también muy alentadores que se están estudiando en cáncer de cerebro, en glioblastoma. La siguiente. Miren, esto es otro resultado de la ciencia cubana, en este caso es un anticuerpo monoclonal. Fue el primero de su tipo que se logró desarrollar y producir a gran escala en toda la región de América Latina y el Caribe. Ese es un anticuerpo que es... hoy en la comunidad científica hay bastante consenso internacional de que es uno de los anticuerpos realmente mejor en su tipo, porque es un anticuerpo que combina bajos niveles de efectos adversos, o sea, de toxicidad, con una alta efectividad. Hoy está registrado para cáncer de cabeza y cuello, nasofaringio, cáncer de páncreas, se está estudiando también, también está registrado en cáncer de cerebro, en glioblastoma, tanto en adultos como en niños. Este caso que ustedes ven ahí es una niña donde prácticamente desapareció el tumor con el empleo de este medicamento. Existen casos de este tipo. Y aquí quiero, usando el ejemplo de esta molécula, decirle, por ejemplo, que se ha estudiado incluso por qué es una de las moléculas de este tipo que tiene menores efectos adversos, anticuerpos que tienen menores efectos adversos, y precisamente está dado porque primero el alto nivel de humanización que tiene como anticuerpo, y por otro lado es que logra un equilibrio entre la afinidad, o sea, tiene una afinidad media, por lo tanto no se une con tanta afinidad a las células normales, por lo tanto no causa los efectos que causa otro tipo de anticuerpos, y sin embargo, sí, a las células tumorales que tienen sobreexpresado el receptor del EGF, y esa combinación que se ha estudiado también es la causa por la cual tiene estos buenos resultados. Y aquí quería combinarlo, porque miren, la siguiente, estos resultados científicos hemos tratado también de generalizarlo, hemos hecho transferencias de tecnología a otros países. La primera tecnología para producir un anticuerpo monoclonal en China, que se desarrolló en China, y la primera producción industrial de un anticuerpo monoclonal fue de esta tecnología cubana, precisamente de este anticuerpo, de una empresa hoy, que es una empresa mixta chino-cubana,
que con un impacto importante, un medicamento que tiene un uso masivo ya, está incluido en el sistema, en el sistema de salud de China y también con un impacto económico importante. La siguiente. Aquí, bueno, tenemos colegas chinos que están aquí. Esperemos que no tengan que utilizar es una empresa que está ubicada en una zona de desarrollo en Beijing y realmente es orgullo de la cooperación entre China y Cuba en el campo de la biotecnología. Este es otro resultado importante. Esto es una vacuna terapéutica que aquí, o sea, los cubanos que participan aquí la conocen bien, que la vacuna Symavacc, pero que esto es una vacuna que además que se utiliza en nuestro país, también ha formado parte de una transferencia de tecnología a esta empresa china. Por aquí lo más significativo es que a partir de resultados recientes se ha encontrado y combinando la posibilidad de combinar esta vacuna con otros anticuerpos monoclonales que son altamente efectivos para el tratamiento del cáncer de pulmón de células no pequeñas. O sea, este cáncer de pulmón de células no pequeñas, que es el más común, es el que de un mayor por ciento, además que es uno de los principales tipos de cáncer en el mundo, se ha encontrado con estos anticuerpos monoclonales que además han demostrado una alta efectividad, que es muy efectivo en un primer momento, pero que después ocurre un fenómeno de recidiva y a los 8, 9, 10 meses de haberse tratado con esos anticuerpos, el paciente después realmente empieza a haber un proceso hay un proceso de escape, digamos, de la enfermedad, y el mecanismo por el cual escapa es precisamente donde interviene el factor de crecimiento epidémico, y precisamente esta vacuna lo que hace es neutralizar el factor de crecimiento epidémico. Por lo tanto, la vacuna pudiera, combinada con el anticuerpo, pudiera tener un efecto muy significativo en el tratamiento de este tipo de cáncer a nivel internacional. Aquí se están haciendo ensayos clínicos en Estados Unidos, además de lo que se están haciendo en Cuba. Este es un producto que forma parte de una empresa mixta, la siguiente, entre Estados Unidos y Cuba. Ustedes conocen, todos los que están aquí, conocen bien un bloqueo de más de 60 años. Realmente hoy en Cuba, de la cooperación que existe prácticamente, esta es de la cooperación en el campo, digamos, de la ciencia, a partir del interés y el reconocimiento de los científicos norteamericanos de las posibilidades de este tipo de estudios y este tipo de moléculas que hemos desarrollado en nuestro país. Una colaboración muy intensa con el Instituto de Roswell Park en Nueva York. La siguiente. Este es otro producto, les decía que hemos desarrollado más de 10 moléculas. Esto es también lo que le llamamos nosotros una vacuna terapéutica, que el objetivo que busca es neutralizar el factor estimulador del endotelio vascular, el llamado VEGF. Ustedes conocen que cuando un tumor sólido se desarrolla, después ocurre un nivel alto de vascularización a nivel del tumor, que es el encargado de llevarle el nutriente al tumor, y el tumor se desarrolla muy rápido. Bueno, precisamente esta vacuna lo que tiene un efecto antiangiogénico, o sea, lo que hace es, al neutralizar el factor que produce esa angiogénesis, esos vasos sanguíneos se debilitan, no le llegan los nutrientes, por lo tanto el tumor se debilita. Este es un medicamento con el cual llevamos trabajando más de 10 años, más de 15 años ya. Y en los primeros estudios todavía hay pacientes que están vivos del estudio fase 1, desde hace más de 15 años. Esos pacientes tenían una esperanza de vida de aproximadamente 6 meses, y les puedo decir que algunos incluso han retornado a la vida normal, han podido trabajar, y algunos, como les decía, están aún con vida, un medicamento que pensamos que próximamente ya va a poder tener un registro en nuestro país, y en estos momentos también internacionalmente se trabaja con compañías farmacéuticas para introducirla en otros países. La siguiente. Bueno, la diabetes, ustedes saben que es una de las principales también problemas de salud en el mundo. Esta es una enfermedad derivada de la diabetes, que es el desarrollo de úlceras de pie diabético. Cada 20 segundos en el mundo ocurre una amputación de un paciente que tiene esa úlcera como consecuencia de este tipo de enfermedad. Este es un medicamento que bueno, lo conocemos muy bien, más de 20 años de uso en nuestro país. Pero aquí lo que quiero es hablarles de resultados novedosos, la siguiente, en el cual se ha estado trabajando, que es en el desarrollo, utilizando métodos nanotecnológicos. Hemos estado desarrollando nanoformulaciones donde el factor de crecimiento epidémico se encapsula ya sea en nanopartículas, en nanovesículas. Aquí estos son ejemplos de patentes que hemos logrado, y aquí ya se observan resultados muy importantes que pueden llevarnos a un producto incluso superior al actual Level Pro.
O sea, el producto actual, el paciente tiene que, cada 3 días en la semana, tiene que aplicarse el medicamento. ¿Por qué? Porque cuando uno analiza la farmacocinética, una vez que se hace la aplicación, incluso es infiltrada, hay que inyectarlo en el sitio de la lesión, en 24 horas desaparece la molécula. Por eso hay que volverlo a inyectar un día sí, un día no, de modo tal que ese factor interactúe con su receptor y provoque que el tejido, en este caso un tejido de granulación, se recupere para lograr cicatrizar ese tipo de herida. Bueno, este tipo de productos nuevos, ¿no?, que se está desarrollando, como está encapsulado, digamos, en una nanovesícula, esas nanovesículas protegen a la molécula de la acción de proteasa y al mismo tiempo, bueno, una vez que se aplica, que se puede inyectar, en lugar de desaparecer en las primeras horas, hemos visto que tiene una duración de 72, 96 horas, por lo tanto se disminuye la cantidad de veces que el paciente tendría que ir a aplicarse el medicamento. Por otro lado también, cuando este producto empieza a lograr ese tejido de granulación, las aplicaciones siguientes ya le causa dolor al paciente, digamos, como que ese tejido está vivo, esas infiltraciones con una aguja infiltrando el producto causa realmente dolor que a veces es motivo de abandono de los tratamientos. Entonces, este nuevo tipo de producto nos va a permitir también usarlo una vez que existe el tejido granulado, aplicarlo por vía tópica, porque tiene capacidad de penetración y entonces eliminamos la posibilidad, este tema de los efectos del dolor, porque hemos visto que después de aplicar el tópico, completa el nivel de cicatrización a los pacientes que se han utilizado hasta el momento. La siguiente. Bueno, las enfermedades neurodegenerativas son enfermedades también que cada vez se incrementa más en el mundo. El envejecimiento poblacional también hace que la incidencia de estas enfermedades como el Alzheimer, por ejemplo, se incremente. Aquí este es un medicamento que es derivado, es un producto derivado de la eritropoyetina. La eritropoyetina es, ustedes conocen, una molécula que circula normalmente en el organismo y que tiene una función hematopoyética, o sea, de generar glóbulos rojos. En este caso es una molécula que tiene una modificación y que hemos visto que tiene un efecto importante en lograr el equilibrio neuronal. De hecho, artículos recientes han demostrado que una molécula similar a esta la generan los astrocitos. Y aquí, ¿qué es lo que se ha encontrado aquí? Un paciente que normalmente tiene Alzheimer, en el tiempo se va deteriorando su capacidad cognitiva, se deteriora realmente a una velocidad muy alta. ¿Qué es lo que ocurre aquí en este estudio clínico? Ustedes ven donde dice placebo, que aquí lo que vemos es que el 90% de los pacientes, bueno, empeoraron después de 2 años de haberse iniciado un tratamiento. Y pueden ver aquí en 2 grupos, uno con un tratamiento con 2 dosis diferentes, como más del 80% de los pacientes lograron o mejoría clínica o estabilidad. Incluso más del 50%, alrededor del 50% de los pacientes, incluso se vio mejoría clínica, que es algo que realmente hoy en el estado del arte internacional de los medicamentos que se utiliza para esto no se observa. O sea que esto, aunque todavía está en investigación, en nuestro país ya tiene un registro condicionado, pero está en proceso de investigación, realmente tiene unas perspectivas muy importantes para esta enfermedad del Alzheimer y también se está evaluando en otras como Parkinson. La siguiente. Miren, la tercera causa de muerte en nuestro país, una de las principales en el mundo, es el infarto cerebral. También una enfermedad de origen cardiovascular. A una persona que le ocurre un infarto cerebral, entre el momento del infarto y los primeros 6 meses, el 50% de los pacientes aproximadamente fallecen. Y los pacientes que no fallecen quedan en un estado realmente de invalidez bastante grande. Esa escala que ustedes ven ahí, que se va poniendo un poquitico más oscura, significa el estado de discapacidad que queda un paciente que sufre un infarto. Bueno, donde dice placebo, ese fue, bueno, los pacientes utilizaron los medicamentos que hoy se utilizan normalmente. Y el grupo 1 y 2 fueron 2 dosis diferentes de un nuevo medicamento que ustedes pueden ver ahí lo que causó. Primero, que la mortalidad fue menor, pero además que la mortalidad fue menor, vean cómo incluso en uno de los grupos, el 70 de los pacientes que aparecen en blanco completo, los pacientes quedaron en un estatus normal. O sea, no fueron afectados desde el punto de vista
cognitivo y bueno, todas las afectaciones que provoca este tipo de enfermedad. La siguiente. Bueno, el empleo de la bioinformática, este es un ejemplo realmente de cómo el uso de la bioinformática nos ha permitido diseñar y lograr realmente un medicamento muy novedoso en nuestro país. Se trata, ustedes conocen esta proteína que en inglés se llama Heat Shock Protein 60, una proteína que está relacionada con el sistema inmunológico, que se activa cuando hay estrés, algún tipo de estrés. A partir de esta proteína se diseñó por bioinformática unos péptidos y esos péptidos después se han estudiado que tienen un efecto inmunorregulador. De ahí se derivó un medicamento que su nombre actual se hizo muy famoso durante la COVID, es Ujwinsa. La siguiente, que en su momento se estuvo empleando para el tratamiento de la artritis reumatoide. En el momento de la COVID, a partir del mecanismo de acción que se conocía, ¿no?, y que se estaba estudiando, conociendo también que era un producto muy seguro, se encontró el fenómeno de la tormenta de citoquina, que era lo que llevaba a los pacientes a un fenómeno de hiperinflamación, de estrés respiratorio, era lo que se ponía el paciente grave y bueno, y fallecía. Es una causa por el fallecimiento de la alta letalidad que tenía ese virus. Bueno, a partir, como decía, de ese mecanismo de acción, se empezó a utilizar en un hospital y se vio que de forma inmediata, de hecho esas radiografías son de los primeros pacientes que lo utilizaron, en 48 horas se veía como realmente una mejoría significativa de la radiografía del paciente, se eliminaba ese distrés respiratorio. Y este medicamento, que lo tuvimos incluso antes de poder todavía tener las vacunas, es uno de los medicamentos que nos conllevó también a disminuir la mortalidad en nuestro país. Cuando hoy se hace el análisis de la letalidad del virus a nivel mundial y en nuestra región, en nuestro país estuvo por debajo de la mitad de la letalidad del virus en la región, y eso ayudó mucho, un medicamento como este y también después el uso de las vacunas. Miren, ahora en el mes de octubre, el premio Nobel de Medicina se le otorgó a un científico japonés y 2 científicos norteamericanos. Precisamente este premio Nobel se les dio por un resultado relacionado con demostrar cómo la inducción de tolerancia permite ayudar a que los pacientes con enfermedades autoinmunes, a que el efecto de esa enfermedad autoinmune sea menor. Precisamente este medicamento lo que hace es inducir una respuesta de células T reguladora, que a su vez lo que hace es la inducción de tolerancia. Por lo tanto, si bien este es un medicamento con resultados muy alentadores en nuestro país, porque tiene un uso muy amplio, estos resultados ahora, que fue objeto del premio Nobel, ponen a este tipo de medicamentos, este tipo de moléculas, en una situación realmente muy atractiva para el uso de un grupo grande de enfermedades cuya base es la inflamación, porque tiene por ese mecanismo regulador de la respuesta inmune un efecto antiinflamatorio significativo. La siguiente. Bueno, también en nuestro país, en este campo de las ciencias de la vida, trabajamos también en el desarrollo de esta universidad, en el desarrollo de productos de origen natural, de medicamentos de origen natural. Tenemos hay bastante experiencia en nuestro país también. Existe en nuestro país una flora muy rica, incluso de plantas endémicas, y bueno, tenemos todo un proceso de estudio de compuestos que fabrican, que producen este tipo de plantas, que nos pueden llevar al desarrollo de medicamentos, suplementos nutricionales, etc. La siguiente, aquí, uno de los productos más conocidos en nuestro país es el PPG. Es un producto que tiene muchos años aquí los cubanos dicen, bueno, todavía hablando del PPG, pero miren, hay estudios recientes de científicos cubanos junto con científicos japoneses y científicos australianos, donde han demostrado, ustedes saben que el PPG, el uso inicial fue diseñado para disminuir los niveles de colesterol. Aparecieron las estatinas en el mundo, que además reduce el colesterol mucho más rápido, pero ¿qué cosa es lo que se ha encontrado aquí? Las estatinas disminuyen el colesterol, digamos el malo y el bueno, el HDL y el LDL. Sin embargo, estos científicos han encontrado que el PPG cubano, que es una mezcla de polialcoholes de la cera de la caña de azúcar, disminuye, digamos, para hablarlo en términos más común, el colesterol malo, pero que
induce la síntesis de lo que le llamamos el colesterol bueno, que es muy beneficioso para la salud de las personas. O sea que ese doble efecto lo hace realmente un medicamento muy atractivo, es de origen natural, no tiene ningún efecto adverso, además de otras bondades como es relacionado como en el mejora la microcirculación, tiene efectos antiagregantes plaquetarios, o sea que lo hace realmente un producto atractivo. Aquí nosotros recordamos, bueno, incluso el papel del comandante en jefe con este medicamento, ustedes se recuerdan las instalaciones productivas que se crearon. Nosotros podemos decir que hoy existe una demanda creciente de este producto en el mundo, que incluso está por encima de las capacidades productivas que hoy tenemos para su uso por las bondades que tiene y estas nuevas bondades que se han encontrado. De hecho, uno de los resultados también reciente que se ha confirmado, algo que en los primeros estudios en Cuba aparecieron como evidencia, pero que ahora fueron confirmados, es que tiende a disminuir la presión sanguínea. O sea, los pacientes que consumen sistemáticamente este tipo de medicamentos y que les ayuda a tener un mayor control de la presión sanguínea. Bueno, colegas, miren, la siguiente, una de las cuestiones, o sea, nuestro país es un país pequeño. Ustedes escucharon que las palabras del comandante en jefe en 1960 que decía que el futuro de nuestro país tendría que ser un futuro de hombres de ciencia, de pensamiento. Detrás de esa frase está el hecho de que Cuba es un país que no tiene grandes recursos naturales y que su desarrollo tenía que depender en buena medida de la ciencia, generar productos de valor agregado, de la implementación de tecnología, y por eso realmente es la importancia que se le da a la ciencia y la innovación en nuestro país. La desarrollamos en medio de complejidades, pero a pesar de esas complejidades se logran resultados. Aquí le hemos puesto algunos de ellos, pero también hoy estamos en un proceso de la internacionalización de nuestro sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación. Hoy tenemos centros científicos y laboratorios conjuntos en muchos países. Este es uno de los más, por ejemplo, este es un centro chino-cubano en una de las ciudades en China, de la siguiente, y así podemos la próxima. También hemos desarrollado estas tecnologías que se han logrado en nuestro país, han sido objeto de transferencia a varios países del mundo como parte de la cooperación sur-sur. O sea, no nos hemos quedado solo para nosotros, sino que hemos transferido también la tecnología en muchos lugares. Aquí ustedes pueden ver, aquí dice Brasil Fiocruz. Hay un libro de la ministra anterior de Ciencia y Tecnología de Brasil, donde ella reconoce que Brasil pudo producir una vacuna, en este caso la vacuna de AstraZeneca, y tuvo capacidades precisamente porque Cuba había diseñado y tenía esas instalaciones que fue diseñada por ingenieros cubanos junto con ingenieros brasileños, y porque se había entrenado al personal precisamente porque eso es una fábrica para producir en este caso una tecnología que fue transferida por nosotros y que bueno sirvió en el momento de la pandemia para producir la vacuna esta de AstraZeneca. La siguiente. Aquí ustedes pueden ver también, o sea, Cuba es uno de los países en la región que cuenta con mayores instalaciones productivas biotecnológicas para fabricar productos de este tipo, con un alto estándar de cumplimiento de las buenas prácticas de fabricación. La siguiente son algunas imágenes para ir terminando. La siguiente, o sea, quise terminar con estas imágenes. Esto también es un complejo biotecnológico, uno de los más modernos que existe en este momento en toda nuestra región. Y he querido terminar con estas imágenes porque para nosotros ha sido muy importante cerrar los ciclos. No solo investigar, sino desarrollar las tecnologías, convertirlos en productos y esos productos utilizarlos por el bien de nuestra población. Esta es, por ejemplo, una planta con tecnología cubana también en Tailandia. De hecho, esa planta que ustedes vieron anteriormente ahí también se utilizó para producir en la COVID una vacuna. O sea, tanto la parte cubana como la parte tailandesa se ofreció para producir vacunas contra la COVID y ya en este momento de nuevo ya se están fabricando productos cubanos, anticuerpos monoclonales y otros productos. Esta también es una instalación productiva en España que es 100% cubana. La siguiente. Bueno, colegas, ustedes seguro que notaron que durante la presentación en varios momentos yo les decía, bueno, este es un resultado único en el mundo, fue el primero en el mundo, primero en la región. Créanme que eso no lo hemos dicho ni por vanidad ni por chauvinismo. Lo decimos primero porque son resultados reales. Y lo decimos porque detrás de esto hay un esfuerzo muy grande de muchos científicos. Aquí hay muchos de esos científicos que han participado incluso en resultados de este tipo. Y esto lo hemos podido hacer
a pesar de que nuestro país durante más de 60 años ha estado enfrentándose al bloqueo, nosotros pudiéramos decir realmente de la potencia más poderosa que ha existido en la historia de la humanidad. Y a pesar de todo eso, se han podido hacer estas cosas. Y lo digo también para nuestros colegas cubanos, porque nosotros hemos sido capaces de lograr resultados extraordinarios. O sea, realmente hemos logrado resultados, como decía, que han sido únicos. Y esta es la base para creer también que nosotros vamos a seguir teniendo resultados, que vamos a salir de la situación hoy que tenemos precisamente por ese recrudecimiento de ese bloqueo, por las consecuencias que tenemos todavía del problema de la pandemia. Y yo creo que sí existe, esa convicción yo estoy seguro que existe, pero no existe, no es infundada. Ahí existe un fundamento de tener la convicción de que nosotros vamos a hacer cosas extraordinarias, que vamos a lograr resultados extraordinarios para salir de la situación y lograr nuestros sueños. Muchas gracias. Y de esta forma, la Universidad Central Marta Abreu de las Villas abre sus puertas a todos los participantes en la Quinta Convención Científica Internacional 2025, recordando que lo que tengamos en el futuro tenemos que crearlo nosotros, tenemos que conquistarlo con nuestros brazos, con nuestro sudor y con nuestra inteligencia. Los exhortamos a hacer de esta convención un sitio de defensa de sus proyectos, como precisara el planteamiento del presidente de la República de Cuba, Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez. La investigación científica y la innovación deben ponerse más al servicio del desarrollo de nuestro país. Muy buenas tardes y muchísimos éxitos a todos.